Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensamiento Libre, el programa de la Universidad Iberoamericana de Puebla. En esta ocasión estamos muy contentos de platicar con Laurent Charest, el encargado de negocios de la Delegación Diplomática del Canadá en Sudán. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Laurent, muchas gracias por estar con nosotros. Grande placer. El tema que hoy tenemos es un tema mayor, me parece, en las relaciones entre los Estados-nación, el de la cooperación internacional al desarrollo. Primero que nada, ¿cómo podríamos englobar esta idea que no a todos nos queda muy clara y sin embargo todo mundo hablamos de ella, la noción del desarrollo? ¿Cómo estaríamos marcándola en este momento? Es una cuestión simple para comenzar una entrevista. El desarrollo para mí, trabajé durante más de 30 años ahora en desarrollo internacional. Finalmente es muy simple. ¿Qué quiere una persona normal en la sociedad? Quiere tener una educación, quiere tener un sistema de salud, quiere tener un trabajo razonable y permitir a sus hijos de tener una vida igual o mejor que la suya. Al mismo tiempo, para lograr eso, un país debe desarrollar evidentemente una economía que le permite de competir a nivel nacional y internacional. No es siempre muy fácil, pero la idea de base es de lograr una vida razonable, buena para sus ciudadanos. Y eso debe estar no solamente para la gente la más rica de la sociedad, pero también para la gente más humilde. Lo que tratamos de hacer en desarrollo es de establecer esta relación más armoniosa que cuando es posible entre la gente más humilde y la gente más rica, porque todo el mundo finalmente tiene un nivel de vida que sea aceptable, y más que aceptable, que sea muy bueno. Y entonces eso lo referiríamos a las políticas nacionales, diríamos. Sí, primero es las políticas nacionales. Si queremos que la población vive bien, debemos obtener una manera que sea para el sistema de educación pública o de salud pública o en parte pública o privado, porque finalmente en el mundo nadie pudo realmente encontrar una solución perfecta o única de qué es la repartición entre el público y el privado. Es muy en función de la lógica interna de cada sociedad. Yo pienso que esta idea algunas veces que podemos encontrar la solución a una problemática de desarrollo es un error. Es una multitud de componentes que se adaptan a la realidad de cada sociedad. Laurent Charest es economista de profesión y ha realizado varios cursos, adquiriendo así el reconocimiento profesional en desarrollo, diplomacia y relaciones internacionales. Charest trabajó durante los años 90 en México y otros países de América Latina y durante más de 25 años en 8 países del África del Este y África Austral. Actualmente, Laurent Charest ocupa el puesto de jefe de misión de Canadá en Sudán. Me decía entonces, vamos caminando país por país. Me gustaría introducir la variable del tiempo. Los indicadores de desarrollo fueron inventados más o menos pues, desde los años 60 en adelante, bueno, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente en los años 70 tenemos ya definiciones más claras hacia qué es el desarrollo y sus indicadores. Sin embargo, no sé si coincida conmigo y de eso me gustaría que nos comentara, la población del mundo se triplica de los 70 para acá. Y las condiciones que a lo mejor se podían pensar antes de los años 70, hoy día son otras.
Hoy cambiaríamos esas nociones, esas políticas internacionales de visión al desarrollo. De hecho, han estado sucediendo, pero ¿qué nos faltaría en esas nociones para acoplarnos a las realidades de las poblaciones? De las poblaciones. Finalmente, uno debe no estar siempre negativo sobre el desarrollo, aun si mucho está todavía a hacer. En términos generales, el número de pobres absolutos en el mundo se redujo en los últimos décadas y también y eso en función de un crecimiento de la población que fue enorme. En ese sentido, no hicimos todo mal. Claramente que no hicimos todo bien, porque todavía hay muchas cosas que no funcionan como uno podría esperarlo. Yo pienso que la cuestión de la gestión de la población, en función de la capacidad de ofrecer a la misma población un nivel de vida bueno, es muy trascendente. Pero no se puede aplicar de políticas exteriores porque hay una relación enorme en términos de la importancia de los valores sociales, las religiones. Debe eso estar integrado en el interior de la sociedad y explicar a la gente también cómo es posible de eventualmente tener una población que crece un poquito menos rápidamente para ofrecer a sus propios hijos una oportunidad de vida mejor. No hablamos todavía, pero probablemente vamos a hablar también del medio ambiente. Más el medio ambiente deviene una limitación en función del nivel de población mundial, más importante también de hacer un nuevo equilibrio en muchos países, tal vez en todos, entre la población y el nivel de desarrollo. Juan Manuel Martínez Lubier es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana Puebla, maestro en Desarrollo, Medio Ambiente y Sociedades por la Universidad de Lovaina, Bélgica, y doctor en Gestión Empresarial y Economía Social por la Universidad de Mondragón, España. Martínez Lubier ha centrado su interés académico en campos como economía social solidaria, derechos humanos, desarrollo sustentable y medio ambiente, entre otros. Juan Manuel Martínez se ha desempeñado como académico del área de Servicio Social y el Centro de Formación Social y Ambiental de la Universidad Iberoamericana Puebla y fue formador de líderes de la Asociación Tepeyac en la ciudad de Nueva York. Hoy día, ¿usted notaría que sí estas tendencias hacia la protección del medio ambiente, cuando hablamos de desarrollo, están realmente teniendo una fuerza grande en los Estados-nación? En muchos países hay más esfuerzos para proteger el ambiente que anteriormente. La cuestión no es de saber si hacemos más esfuerzos, creo que la cuestión es saber si hacemos suficiente. Y en algunos aspectos, yo personalmente pienso que todavía nos falta mucho para mantener un respeto al medio ambiente que va a permitir una vida buena para nuestros hijos y los hijos de los hijos. Pero finalmente hay un cambio importante en el mundo y este cambio es siempre más lento en el sentido que nosotros esperamos, porque estamos como especialistas de desarrollo viendo los trends y todo eso, y es preocupante, pero cambia rápidamente, yo pienso. ¿Y habría algún factor común que pudiera mejorar las condiciones de vida de las personas y al mismo tiempo preservar el medio ambiente, que tendrían que estar enfocadas las políticas nacionales? ¿Siente usted que para el desarrollo necesitaríamos una base primera? Yo pienso que es muy difícil imaginar una solución mundial en términos de la economía versus el medio ambiente. Yo pienso que en muchos países, por ejemplo, el control más inteligente del agua es un factor determinante. La deforestación en muchos aspectos es también un factor enorme en toda la zona de África, en parte también de América Latina, de Asia. Eso es muy importante. Después, el reciclaje en nuestra sociedad moderna y industrial es muy importante. En países como Canadá, el reciclaje se hace más o menos bien, se mejora cada año, yo diría. Yo vivo actualmente, como usted mencionó, en Sudán,
Yo no puedo encontrar una manera de reciclar una botella de agua. Hay nada realmente que se hace a este nivel, ¿no? Que es una educación también. Acaba de decirlo, educación. ¿Qué rol tiene la educación en el desarrollo y la cooperación internacional? Yo pienso que la educación es muy importante. Es tal vez el factor determinante que permite los otros elementos. Yo personalmente vengo de una familia muy humilde. Mi madre estudió 6 años a la primaria, en pequeña escuela donde enseñaban en la misma sala del año 1 al año 7 de la primaria. Y con este nivel de educación ella lo permitió de ayudar a nuestra familia, de saber leer, todo eso. Y cuando ella tenía 80 años podía todavía corregir en muchos aspectos mi nivel de lengua. Lo que es posible con una educación primaria y secundaria bien hecha, lograr mucho. Y sin eso es muy difícil de ayudar a la gente a aprender rápidamente. Y entonces, algunas variables, digamos, indispensables que tendrían que existir en las educaciones o en la educación para que realmente las poblaciones estuvieran preparadas o reforzaran el desarrollo. Yo pienso que la formación de los maestros va con la educación. No son soluciones que son automáticamente, decidimos hoy, en 5 años todo va a cambiar, porque son procesos largos y complicados. Pero si no comenzamos sistemáticamente, nunca vamos a lograrlo. En los países que yo conozco, particularmente en África, por ejemplo, que logran actualmente un nivel de desarrollo interesante y que son sobre la buena tendencia, invirtieron mucho en educación en los años 60 y 70 y los resultados comienzan a aparecer actualmente. Muchos otros países hicieron también. China invirtió mucho en educación durante mucho tiempo, ahora comienza a dar resultados importantes también. Muy bien. Si me permite, vamos a hacer una pausa. Ya tenemos ahí sobre la mesa algunas nociones sobre desarrollo, algunos factores que sin ellos no podemos acceder al desarrollo, como la educación, y ahora podríamos pasar a platicar sobre la cooperación. Por eso lo hacemos después de una pausa. Por favor, quédese con nosotros, seguimos platicando. Regresamos a platicar con Laurent Charret. Estamos platicando sobre el desarrollo y la cooperación internacional. ¿Podríamos abarcar ya un poco el tema de la cooperación? Bien sabido es, hay distintos procesos históricos en los distintos continentes, dentro de los continentes, en los distintos países, que han hecho que cada uno tenga una configuración económica y social distinta. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzamos a hablar de cooperación al desarrollo. ¿Usted cómo concibe esa cooperación? ¿Cuál es la idea central ante la cooperación internacional? La cooperación internacional fue implementada esencialmente para acelerar, si podemos utilizar esta expresión, el desarrollo económico-social de países que estaban objetivamente en situación de pobreza más grande que muchos otros países. A esa altura yo pienso que lo que frecuentemente falta en los programas de cooperación es de tener en consideración el factor cultural de manera suficiente o importante, porque el desarrollo podemos definirlo en términos de indicadores y todo eso, pero la gente debe comprender, debe sentirlo y debe estar confortable con la sociedad en la cual estamos tratando de construirla con ellos. Donc fue muchas veces una parte de la frustración cuando uno piensa que eventualmente la cooperación no fue tan exitosa que debía estar. Diciendo eso, muchos de esos países lograron un nivel de aceleración del desarrollo que fue objetivamente muy bueno. Aún no es suficiente, fue en muchos casos, en muchos aspectos muy bueno.
Actualmente la cooperación pasó mucho más de un nivel inicialmente de, por ejemplo, enviar profesores o enviar asistentes técnicos en los años 70 a un nivel mucho más sofisticado de apoyo en muchos países de la estructura general del gobierno para permitir que el Estado sea un Estado de tipo moderno como lo consideramos. Eso es bueno porque finalmente es muy difícil de comprender en el mundo actual un país que sea exitoso si no tiene un poder gubernamental moderno y eficiente. Pero no es suficiente tampoco porque en el mundo el gobierno juega un papel, pero también la iniciativa pública, el sector privado, aún las escuelas o el sistema privado también existen y son necesitados. La necesidad es de crear al mismo tiempo un Estado que funciona razonablemente bien y que juega el papel mínimo de lo que un Estado debe hacer en términos de educación, de salud, de seguridad pública, de orientación general, y de dar a la población la posibilidad de mantenerse y de también estar un equilibrio entre el Estado y la población, lo que hace la competencia que crea realmente la velocidad del desarrollo. Laurent ha ocupado los puestos de director de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional en el continente africano y fue encargado de negocios de Canadá en Mozambique. Mencionaba el tema de la cultura y le propondría regresar a él. ¿Alguna variable cultural que usted crea que se le escapa a los indicadores del desarrollo que tendríamos que estar presentes, que bajo su experiencia haya condicionado algunos programas de desarrollo? Yo pienso que sí, hay algunos elementos culturales. Por ejemplo, si uno trabaja o va en un país donde hay una sociedad, ¿cómo se llama eso? Nómada. Si tú no haces atención, tú consideras que es muy difícil de trabajar, establecer, por ejemplo, sistema público o servicios públicos fijos para una población nómada. Los nómadas también no consideran el desarrollo de la misma manera que los sedentarios, en el sentido que tradicionalmente su manera de considerar la vida es de viajar y de tener pocos productos materiales, pero una vida cultural en muchos aspectos absolutamente fascinante. Cuando uno llega con un programa estándar de educación de base, un poquito de salud, bueno, si usted no se mueve menos, va a estar más fácil, eso crea un shock enorme que no necesariamente favorece automáticamente el desarrollo y la manera que culturalmente quieren hacer su propia vida. Este tipo que yo doy aquí como ejemplo, que es un ejemplo relativamente estrecho porque no hay tantas poblaciones nómadas en el mundo, frecuentemente no vimos con suficiente de atención las diferencias de la perspectiva de lo que es una buena vida, una vida para la gente con la cual trabajamos. Y estamos a rehacer eso actualmente porque la cultura actualmente también no se transmite, pero el celular es tal vez lo que acelera actualmente más el desarrollo en muchos países, porque la gente la más simple tiene celular. Lo que no existaba antes, donc pueden comunicar, pueden expresar sus ideas, pueden ver dónde está su familia. Eso actualmente yo pienso es uno de los factores que va el más redefinir la manera que las poblaciones definen su manera de ser y su manera de desarrollarse. Actualmente, el Dr. Juan Manuel Martínez Lubier se desempeña como coordinador del máster en Gestión de Empresas para Economía Social que se imparte en la Universidad Iberoamericana Puebla.
Y entonces, volviendo a estos grandes cambios, ¿cómo ha notado usted los cambios de los 70s a nuestros días de las políticas de desarrollo? Hemos pasado por acuerdos de las Naciones Unidas, especialmente el Protocolo de Kioto, después estos objetivos del milenio. ¿Cómo ha notado usted esos cambios y qué nos podría decir de cuál es la situación actual de las políticas generales de cooperación al desarrollo en el mundo? Bueno, yo pienso que si regresamos a los indicadores del milenio, finalmente fue una etapa importante. No tanto porque daba una estrategia muy clara de cómo lograr obtener la satisfacción sobre estos indicadores, pero al mínimo dio un cuadro general sobre el cual yo diría que casi todo el mundo puede estar de acuerdo. Podemos argumentar sobre detalles, pero esencialmente el esencial está ahí. Es relativamente fácil de seguir si en el mundo los indicadores se logran correctamente uno. Eso estoy muy confortable con eso. Desgraciadamente no vamos a lograr, yo supongo, para 2015 el éxito sobre todos, pero ya en muchos aspectos hay algo que va muy bien. Lo que es actualmente ha cambiado mucho es el equilibrio entre trabajar con la gente, lo que se dice en inglés el grassroots development, y trabajar con los gobiernos. Durante los años 60 y 70 hubo un momento donde ya inicialmente trabajamos con los gobiernos, después nos desesperamos un poquito porque faltaba de capacidad de gobernanza. Y hay una palabra que hasta este momento no utilizamos, pero que voy a utilizar, que es corrupción. Es una preocupación seria cuando utilizamos presupuestos públicos para desarrollo internacional. Debemos estar capaces de justificar que los fondos que utilizamos son utilizados a fin correcto. Y tuvimos algunas experiencias difíciles trabajando con los gobiernos. Tratamos después de trabajar casi exclusivamente con las poblaciones a nivel de los pueblos o de las regiones, lo que fue en un sentido una solución interesante, pero como yo decía anteriormente, un país no puede estar solamente en pueblo o no puede estar solamente un gobierno en sus pueblos. Es el equilibrio entre las políticas públicas. Si hay muy malas políticas públicas y tú haces un proyecto de desarrollo de producción agrícola, pero que nadie puede exportar a la ciudad principal porque los medios no son ahí para hacer un comercio normal, no va a funcionar. Necesita un sistema de políticas públicas adaptado al mismo tiempo que se necesita favorecer la capacidad de producción y la capacidad de integración en el mercado privado de la población. Actualmente, con los acuerdos de París, en el círculo de los especialistas, es más trabajar con los gobiernos y la capacidad de desarrollar políticas públicas adaptadas con muchos elementos de verificaciones que los presupuestos que vienen del exterior son bien utilizados al fin de organizar los gobiernos para lograr hasta tocar los pueblos. Y continuamos también proyectos más individuales como universidades o capacitación a nivel mucho más local, esperando que de aquí a 10, 15, 20 años la grassroots development y la capacidad del gobierno de acercarse de su propia población va a tener una junción óptima. Entonces estaríamos hablando tal vez, en español nosotros decimos las bases, la población de base y los gobiernos. Sí. En medio tal vez está esa sociedad civil organizada. Si le parece, vamos a una pausa y retomamos nuestra plática con el tema de la sociedad civil organizada de cara a la cooperación internacional del desarrollo. Con placer. Seguimos platicando, por favor no se vayan.
Regresamos a Pensamiento Libre y estamos platicando con Laurent Charest. Ya hemos platicado sobre el desarrollo, sobre algunas variables de la cooperación internacional del desarrollo y mencionábamos el tema de la sociedad civil organizada. En países como México, regiones como Latinoamérica, ¿cómo podríamos ver el rol de la sociedad civil organizada de cara a las instituciones de cooperación al desarrollo? Bueno, trabajamos, yo pienso ya Canadá, pero yo sé que no solamente Canadá, muchos otros países también, a fortalecer la sociedad civil, porque cuando fortalecemos la sociedad civil, permite también un espacio de equilibrio político, de equilibrio económico, entre los diferentes niveles de la población. La sociedad civil no es un concepto, el concepto es fácil a comprender, no es fácil a fortalecer, porque más la gente está en las pobre en el sentido, más deben trabajar muchas horas y no tienen mucho de tiempo libre. Organizar una sociedad civil es tomar tiempo de su propio tiempo y del tiempo de sus familias para tratar de mejorar su vida como individuo y mejorar su vida como grupo social, o pueblo, o ciudades. Pero finalmente, aquí sirve la sociedad civil organizada, es estar capaz de intervenir esencialmente, frecuentemente con los gobiernos o con las empresas o con el grupo de gente más rica para restablecer un nuevo equilibrio de recursos, no solamente financieros, pero también de espacio social entre las diferentes categorías de la población. Finalmente, es inevitable que la sociedad civil debe jugar un papel importante, como también los sindicatos y este grupo, porque nadie realmente está a dar automáticamente lo que él tiene si no hay un poquito de presión para compartir más. Y es normal en una sociedad que la sociedad civil sea, si no agresiva, que sea muy, muy activa. Evidentemente en algunos países la idea de la sociedad civil no está absolutamente bienvenida porque recuestiona los privilegios de grupos pequeños pero poderosos. Pero yo no veo yo personalmente cómo se puede reequilibrar un nivel de desarrollo económico-social en muchos países sin recuestionar una parte de la manera que el poder está manejado. ¿Cómo vería en ese reforzamiento de las capacidades de la sociedad civil el rol que podemos jugar las universidades, en concreto en países latinoamericanos como el nuestro? Bueno, las universidades, en lo poquito que yo conozco, porque no soy latinoamericano yo personalmente, pero jugaron frecuentemente y durante toda la historia un papel muy importante de contestación, de tratar de abrir nuevos campos de espacio público para la gente. Yo pienso que es muy importante que las universidades lo hacen otra vez, porque tener un muy buen nivel de educación en muchas grandes universidades es bien, pero se debe también compartir esta capacidad intelectual con una más grande parte de la población. Y las universidades actualmente, muchas de las buenas son privadas en muchos países. No exclusivamente, evidentemente, pero muchas son privadas y muy poca gente finalmente puede acceder a este nivel de conocimiento. Lo que yo pienso que hay una imaginación en los años 70, 60 en Francia de alguien dice la imaginación al poder. Tal vez que en otros aspectos deberíamos comenzar a pensar, no de manera revolucionaria necesariamente, pero tener la imaginación de utilizar nuestros recursos intelectuales para favorecer a nuestra propia gente. No va a estar al contrario de los intereses de la gente ya bien formada. Yo pienso que realmente que más una sociedad es bien desarrollada favorece a todo el mundo. Y bueno, ya estaba mencionando el tema del futuro y ya estamos cerca de terminar nuestra emisión de esta ocasión. ¿Cuál es su visión de futuro en sus relaciones, en lo que usted trabaja como relaciones internacionales? ¿Cómo ve el mundo? ¿Qué podemos esperar? Yo sé que es una pregunta gigantesca, pero sí, no está en el script. No está en el script, pero me parece que ya mencionaba usted algunos elementos
de perspectiva, ¿no?, hacia el futuro. No, Sin que tenga una bola de cristal, ¿qué nos podría decir que podemos atestiguar en la próxima década, a lo mejor? Yo pienso que el mundo está muy fascinante, que actualmente hay un reequilibrio de los grandes países del mundo. Todo el mundo lo dice, no es muy original como pensamiento o como análisis. Pero lo que podría estar la gran cuestión es cómo realizamos una comprensión, yo diría, positiva de la manera que piensa y vive el Asia con la India, con Europa, o los Estados Unidos o las Américas y África. Porque como las comunicaciones están más y más permanentes, rápidas y yo diría sistemáticamente disponibles, es tal vez la primera vez en la historia de la humanidad que lo que estamos a discutir hoy está, si es interesante para alguien, absolutamente disponible en 15 minutos en China. Y eso está a cambiar rápidamente la manera que percibimos el mundo. Y finalmente tenemos todavía muchas barreras culturales que aún algunas veces no realizamos nosotros mismos. Que bueno, ya no lo conocemos, lo tenemos un poquito de miedo, ya. Y eso es muy complicado porque no permite una integración, una relación normal, positiva, a nivel de los individuos como a nivel de los países. Y eso, si no cambia, debe acelerarse, porque los grandes países del mundo, como Estados Unidos, como China, como India, como México también, como todo Brasil, que deviene más y más fuerte, si hablamos más de América Latina, juegan un papel a nivel mundial que es diferente de lo que se pasaba con los europeos y los americanos hace 30 años. Y no es necesariamente para algo de negativo, pero va a demandar a nuestros países particularmente de recuestionar o recuestionar nuestras relaciones con países que tienen toda la legitimidad del mundo de pensar y de actuar como quieren actuar, pero que es relativamente diferente de la manera que inicialmente pensamos a desarrollar el mundo. Los próximos 10 años van a estar fascinantes para ver cómo lo hacemos, al mismo tiempo que tenemos los desafíos los más importantes del medio ambiente, de la repartición de las riquezas económicas, y en nuestro mundo está limitado. No podemos solamente decir ya vamos a producir más para satisfacer más gente. Es la verdad que producir más es una parte de la respuesta a la complicada ecuación del desarrollo, pero al mismo tiempo no podemos solamente producir y decir que todo va a funcionar. Vamos a necesitar de reestablecer un modo de producción que va a estar menos consumo hasta un punto X para países como los nuestros que consuman mucho, para permitir a países que casi nunca consumaban de consumir un poquito más. Hay un autor ya muy grande en Canadá que desarrolló este pensamiento de la austeridad feliz, que es un tipo del medio ambiente. Yo pienso que de atrás de esa idea que parece un poquito simple, la austeridad feliz, que hay mucho a pensar de eso. Tocando un poco el tema político, más bien de organizaciones supranacionales, ¿cómo ve el rol de la Organización de Naciones Unidas en estos grandes desafíos, en este tiempo apasionante con el que coincido? Sí, yo pienso que las Naciones Unidas es una organización muy importante. Es fácil, yo diría, si hay una organización que todo el mundo ama criticar, es las Naciones Unidas. Y en algunos aspectos es bueno que las critiquemos porque es siempre mejor de hacer más o de hacer mejor con una organización.
Pero al final, las Naciones Unidas es también la reflexión de lo que somos. Y somos extremadamente diversificados, estamos muy diferentes en muchos puntos, hay contradicciones entre nuestra manera de producir, nuestras maneras de ver muchos elementos de la vida a nivel mundial, y las Naciones Unidas son eso, ¿no? Que en ese sentido es muy importante de continuar a trabajar con las Naciones Unidas y a dar también a las Naciones Unidas algunos poderes más importantes, porque hay un sistema de, sin pensar en un gobierno mundial, más nos integramos, más importante también que hay políticas y algunas normas que sean más internacionales y que permiten de arreglar un poquito los grandes juegos. Eso un país individual no puede realmente lograrlo, aun si es muy poderoso. En ese sentido, pienso que uno de los grandes desafíos que el mundo tiene es que cada de nuestros países trabaja muy seriamente para mejorar el papel de las Naciones Unidas, porque no veo cuál es la otra institución que podría realmente favorecer una armonía mínima alrededor del mundo si no hay unas Naciones Unidas fuertes. Y especialmente, entonces regresaremos al tema del medio ambiente como esos asuntos que un solo país no puede resolver. Un país solo no puede resolver los asuntos del medio ambiente, con muchos otros elementos también. Las grandes políticas financieras deben estar también establecidas para organizaciones internacionales. Todas no son exactamente abajo de la Organización de Naciones Unidas, pero el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, estas organizaciones que frecuentemente no son muy amadas, para razones que pueden estar justificables en muchos aspectos, son al mismo tiempo absolutamente necesarias, porque si no hay ese tipo de organizaciones, regresamos a un sistema donde hay solamente pequeños grupos de poder que no tienen espacios para discutir y establecer normas aceptables. Finalmente, esa es la diplomacia. La diplomacia es cómo responder a una problemática complicada de manera diferente que solamente es conflictos. Los conflictos son inevitables, pero si son entre gente alrededor de la mesa es menos grave que si son guerras reales. Finalmente, platíquenos un poco de dónde viene, del África, a lo mejor como continente, como región. Justamente usted está hablando cómo se debe de reforzar la Organización de las Naciones Unidas como un nodo, digamos, un punto donde todas las problemáticas o todas las posibles soluciones podrían tener ahí un sitio. Pero es cierto que no todos tienen el mismo poder de voz, no solo porque lo dé la propia organización, sino realmente los gobiernos, las capacidades locales tengan ese poder de voz. ¿Cómo podemos ver al África de nuestros días y en esta perspectiva hacia el futuro? Bueno, África no es tampoco el desastre que las medios de comunicaciones internacionales dan de África. Hay muchos problemas en África, pero hay también un nivel de esperanza enorme. Hay muchos países que se desarrollan bien. Hay una nueva nueva pasión de los jóvenes en muchos aspectos. Yo actualmente trabajo en uno de los países los más pobres y los más calientes en términos de todos términos, porque Sudán es caliente políticamente hablando, porque hay el Darfur, que todavía hay problemas serios, y también en algunos meses, al principio de enero, hay un referéndum para decidir si el sur del país va a devenir dependiente de lo que es el Sudán actual, lo que puede transmitirse en conflictos regionales o locales relativamente importantes. Es la razón porque, entre otras cosas, las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen el más importante programa de su historia en Sudán, en términos de esfuerzos de paz, en Darfur y también en el sur, y con un programa de ayuda alimentaria enorme y otros aspectos.
Donc hay países como Sudán, son actualmente países que son todavía inestables y que esperan para un mejor futuro. Pero al mismo tiempo es un país muy rico que puede desarrollarse muy bien porque hay petróleo, porque hay minas, porque hay posibilidades agriculturales absolutamente fenomenales. Tenemos entonces ya varios elementos sobre la mesa, el tema del desarrollo, la cooperación, esta reconfiguración regional hacia el futuro, pero siento que nos falta tocar un tema que es el de, así como tenemos una reconfiguración de estados-nación y de instituciones, cómo el sector privado, las grandes corporaciones tienen un gran papel que jugar en la reconfiguración económica y social de nuestro mundo. Pero si me permite, lo vemos después de una pausa. Por favor, quédese con nosotros. Regresamos en esta plática con Laurent Charest en Pensamiento Libre. Antes de ir a pausa, platicábamos que nos faltaba hablar de un gran personaje o de muchos personajes, pero que tienen una influencia muy importante, que es el sector privado, el sector de las grandes corporaciones. Me gustaría tener su opinión de cómo diagnostica la participación de estas grandes entidades. Por ejemplo, se habla que en los próximos años la gran producción de alimentos mundial estará concentrada solamente en 4 compañías. Cómo este gran sector privado tiene una responsabilidad y actualmente hace ejercicio de muchas acciones en vías al desarrollo, en vías a la mejora y desafortunadamente a veces no mejora de las condiciones de vida de las poblaciones. Yo creo que el sector privado tiene un papel evidentemente importante. Cuando uno presenta la situación como usted viene de hacerlo, que 4 empresas podrían controlar casi la mayoría de la producción alimentaria mundial. Mi formación primaria es de economista, donc evidentemente estoy un poquito preocupado con la gran mayoría de la población de pensar que 4 empresas controlan el mercado mundial. Al mismo tiempo, cuando las empresas devienen enormes, da espacio frecuentemente para más pequeñas abrirse un mercado diferente porque son más eficientes y todo. No hay nada que dice que esta hiperconcentración de poder a nivel privado de grandes empresas no va a estar finalmente contestado del interior para muchas otras pequeñas empresas que van a tener una ventaja comparativa en sus propios mercados. Al mismo tiempo, las empresas privadas, por ejemplo, en las partes en África, en América Latina, sí, como lo espero, la gente deviene más educada, va a tener también una mejor capacidad de entrar en la competencia y desarrollar lo que necesitan aún con una sección privada. Después, no es automático que el sector privado tiene un papel negativo sobre el nivel de vida de la gente. Sabemos que hay empresas que tratan de pagar el mínimo a todas y nunca favorecer en nada a su propia población, o no población, pero empleados. No tengo mucha simpatía para este tipo de empresas, pero hay más empresas que finalmente consideran que en su propio plan de desarrollo comercial, que ofrecer un nivel de salario razonable, que ofrecer capacidades para sus empleados de tener sistemas de salud aceptables, que los hijos de sus empleados tienen una vida razonablemente buena, es mejor para su propia empresa que lo opuesto. Porque si la gente no viene a tu empresa porque los niños son enfermos, porque hay siempre un problema, no permite una capacidad de producción muy alta. Yo no digo que uno no debe sistemáticamente, cuando trabaja para una gran empresa, al mismo tiempo defender los intereses de la empresa y al mismo tiempo defender sus propios intereses. Es la manera que el sistema capitalista funciona. Todo el mundo trata al mismo tiempo de defender
su propio interés al mismo tiempo que su propio interés debe estar comprendido en el interés de la empresa, si pensamos de esta manera. Pero no es necesariamente negativo, pero es nunca algo que es hecho. Es una lucha permanente de los empleados para tener una vida mejor, al mismo tiempo que mejoran la capacidad de producción global. Pues estamos cerca de terminar. Hemos tocado muchos temas, pero me gustaría que usted cerrara con una idea, que nos dejara una idea hacia adelante en el rol de las universidades, nuestra situación actual en Latinoamérica, cómo podemos ir avanzando a un desarrollo para las mayorías, no solo para unos pocos, en un país tan desigual como México. ¿Qué idea a usted nos gustaría dejar para que nos deje una tarea? Una tarea para las universidades. Bueno, yo pienso que las universidades trabajan para formar buenos profesionales. Lo que yo pienso es el más complicado, pero que debería estar la responsabilidad de cada uno. Es como cuando tenemos una buena formación, nos organizamos cuando estamos en el mercado de trabajo para no solamente favorecer a la gente favorecida. Yo vengo, como yo decía, de una familia muy humilde. Sin una reestructuración social muy importante en mi propio país en el principio de los años 60, nunca yo habría obtenido la capacidad de estudiar a la universidad. Mis padres nunca habrían tenido el dinero para hacerlo. Entonces, hubo una apertura de decir que, bueno, debemos dar espacio a una más grande parte de la población para obtener la capacidad de educación. Después, como yo puedo hacer que cuando yo trabajo, yo promuevo políticas y independientemente de lo que hago en la vida, que yo continúo a abrir el espacio para la gente más humilde. Y yo pienso que actualmente es un parte de los problemas. La gente muy bien educada, que frecuentemente fue educada con los programas de tipo más sociales de los años 70, se transformó más o menos en un grupo relativamente confortable y que no continúa la misma política de apertura que en muchos países vimos en los años 50, 60, 70, después de la famosa Segunda Guerra Mundial. Y yo pienso que debemos regresar a un programa política que es más de integración. Y las universidades, que es la gente de reflexión, debe pasar la reflexión un poquito a la acción. ¿Y algunas acciones, algunos rubros que orientarían nuestro actuar? Yo pienso que es muy función de cada país. Yo no quiero decir nada sobre México o en otro país porque mi esposa es mexicana, yo vengo aquí de vez en cuando por quién soy, para pensar, para decir que cómo los mexicanos deberían hacerlo. Pero yo pienso que es importante que cada uno lo repense y que lo haga de manera de integración de las instituciones en su propio medio. Frecuentemente las universidades son el lugar que la gente de la calle no tiene realmente confianza aún de cruzar la puerta. Y es algo que deberíamos soñar de cambiar al mínimo un poquito, que sea más abierto. Pues creo que nos deja ahí una gran invitación. Le agradezco muchísimo todo este trayecto que hicimos desde el desarrollo, la cooperación y esta gran posibilidad, apasionante posibilidad de que los tiempos para las generaciones futuras sean mejores y nos deja una tarea muy esperanzadora para las universidades. Le agradezco mucho y también le agradezco mucho a usted que haya compartido con nosotros esta emisión de Pensamiento Libre. Por favor, acompáñenos en la siguiente.